Hola, bienvenidos. Mi nombre es María José Alcalá y hoy los invito a viajar a través del tiempo conmigo para así conocer la universidad, su origen y todo el recorrido hasta la actualidad. Para poder conocer la universidad y su historia es necesario que tengamos claro que la universitas como primer término se entiende como a una colectividad de personas que tienen un tema en común. Posteriormente, Platón, antes de Cristo, funda o forma su propia escuela filosófica, a la que le da el nombre academia. Luego de la muerte de Platón, Aristóteles, quien fue su alumno, continúa su legado a través de Europa, creando así su propia escuela filosófica a la que llamó el Liceo. En el Liceo, Aristóteles se encargaba de hacer estudios científicos que fueron muy reconocidos e importantes en ese entonces. En el Imperio Romano, las escuelas romanas fundaron las bases principales del derecho romano. Luego vemos lo que es cuando ingresa las culturas árabes. En las culturas árabes se hace un incremento o evoluciona la matemática, hablando así de los números decimales y otros aportes de suma importancia. Además, también hablamos de Carlomagno. Carlomagno, en ese entonces, quien era un rey y además no era letrado, él decía que era muy importante una escuela como instrumento de civilización y de unión en una población. Carlomagno hablaba del trivium y del quadrivium. El trivium se refería al bien pensar, bien hablar y bien escribir, y el quadrivium se refería a las artes de la matemática, la geometría, la astronomía y la música. Es también aquí cuando se habla del origen de las universidades como tal. Es en el siglo XII cuando surgen las primeras universidades. Estas surgen de las escuelas monacales y las escuelas catedralicias. Las escuelas monacales y catedralicias le dan un nombre de estudios generales porque empiezan a estudiar por completo, empiezan a hacer estudios más profundos a otras ramas o otras carreras. También así hablamos del magistrorum y del scholarium. El magistrorum se refiere a la unión de profesores y el scholarium se refiere a la unión de los alumnos. Es de la unión de estos gremios que surge la universidad. La primera universidad que surge en el siglo XII, llamada la Universidad de Bolonia. En la Universidad de Bolonia se emplea como la rama más importante el derecho. Posteriormente nace la Universidad de París. Esta universidad es conocida por sus estudios filosóficos. Luego nace la Universidad de Oxford, que es muy conocida por ser la primera universidad que utiliza la lengua inglesa. Además, nace también la Universidad de Cambridge y la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca es la universidad más importante en Europa. Es la universidad más importante de Europa porque es la primera universidad en fundar una biblioteca pública. Además, es la universidad que se encarga de defender los derechos de los nativos americanos y también de nombrar o de crear una ley para la protección de los mismos. Además de que es reconocida por sus muy buenos profesores y también por ser la primera casa de estudios que acepta en ella a las dos primeras mujeres estudiantes. Se incrementan las universidades en Europa y a mitades del siglo XIV se forman las primeras universidades en los Países Bajos. Estas fueron la Universidad de Lima, la Universidad de México, entre otras. Ahora tengo el gusto de hablarles de la historia de la universidad en nuestro hermoso país, Venezuela, el cual tiene inicio en el año 1592, cuando la colonia española que habitaba en la ciudad de Caracas solicita la creación del Colegio Seminario. Es entonces cuando se acepta, pero no es sino hasta años más tarde que se realiza o se crea el mismo, dándole el nombre de Magnífico Real y Seminario Colegio de Santa Rosa de Lima. Estuvo principalmente gobernada por la Iglesia y luego de varias diligencias realizadas, el rey la declara como universidad
dándole el carácter de pontificia, y es así cuando se instala la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Años más tarde, nuestro libertador Simón Bolívar designa al doctor José María Vargas como el rector de la misma universidad, cambiándole el nombre y poniéndole ahora Universidad Central de Venezuela, creándose así la UCB, eliminando el idioma latín como idioma principal de enseñanza, creando así también la biblioteca pública, la primera biblioteca pública. Posteriormente, la universidad pasa una etapa de crisis y decadencia. Es así cuando se crea el decreto de la obligatoriedad, gratuidad y que la educación debe ser pública también. En el mismo orden de idea, la caída de la dictadura es de suma importancia para la evolución de la educación en nuestro país. En la UCB se incorporan nuevas carreras como lo fueron la odontología y la farmacia, y además se crean 3, como lo son la economía, la agronomía y la veterinaria. Los estudiantes son abanderados o reconocidos como esa resistencia que luchaba contra la dictadura. Es ahí cuando nace un estatuto de universidades nacionales. Posteriormente, finalizando la década de la dictadura de Pérez Jiménez, es cuando nacen las primeras universidades privadas, como lo fue la Universidad Santa María y la Universidad Central Andrés Bello. Cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez, es cuando se decreta la nueva ley de universidades, dando así un cambio total no solamente a la población venezolana, sino a nuestra educación, que hizo una variedad en aquel tiempo hasta la actualidad. Asimismo, se da inicio a la educación superior en democracia, en la cual se defiende la igualdad de oportunidades. Se incrementan las masas estudiantiles y no solo se incrementan las universidades, sino también la cantidad de estudiantes. Es para el año 1858 que se crea la primera universidad experimental y fue llamada Universidad de Oriente, la UDO. Posteriormente pasamos a hablar de la finalidad de la educación superior. La educación superior tiene como interés o fin crear profesionales integrales. Además, encargarse de que estos estén en constante aprendizaje, así como también promover la investigación científica y encargarse de que los docentes estén en constante formación. Además de esto, hablamos también del subsistema y la organización del subsistema. El subsistema está organizado por maternal, educación preescolar, educación básica, educación media diversificada, la educación superior, que a su vez se divide en pregrado y posgrado. También hablamos de la modalidad del subsistema, que aquí nos referimos a la educación especial, educación de artes, militar, religiosa, de adultos y extraescolar. Fue un gusto para mí haber compartido con ustedes información importante sobre las universidades en el mundo y su historia. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.